se ha venido hablando una vez se produjo la captura de Nicolás Maduro de lo que sería el repliegue de organizaciones guerrilleras como las disidencias de las FARC y el ELN que encontraban refugio en la dictadura chavista, pero con el cambio de condiciones, incluso el Ministerio de Defensa de Colombia ha venido alertando de la posibilidad de que se produzca un éxodo de estas organizaciones legales nuevamente a campamentos en territorio colombiano. Francisco Daza es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, es el coordinador de la línea de paz territorial y derechos humanos. Doctor Daza, gracias por estar con nosotros en la FM Fin de Semana. Hola Alejandro, un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Están volviendo estos guerrilleros a Colombia? Bueno, siempre han estado, ¿no? El ELN tiene una presencia representativa a través del Frente de Guerra Oriental en departamentos de frontera con Venezuela, pues ahora con el hito que representó la captura de Nicolás Maduro a principio de año, pues también pone, claro, la discusión sobre qué va a hacer el ELN como efecto de esta captura. Vemos entonces que el ELN pues tiene un posicionamiento en el territorio venezolano consolidado, no es solo un posicionamiento satelital o una retaguardia, sino que ya está instalada de forma permanente. Sin embargo, pues todavía no es claro si va a haber un efecto de repliegue hacia el territorio colombiano, y esto tiene dos factores. El primero, pues la reunión del presidente Gustavo Petro con Donald Trump el pasado 3 de febrero dejó un acuerdo de confrontar al ELN militarmente, lo cual pues también el ELN lo ve como un escenario de riesgo volver a Colombia. Y por el otro lado, pues está también la dinámica del conflicto de la frontera en departamentos como Arauca y Norte de Santander, donde pues hay unas particularidades de disputas armadas con otros grupos armados como las disidencias de las FARC, lo cual pues de alguna manera podría complejizar y dificultar este retorno del ELN hacia el territorio colombiano. Es más bien un escenario de adaptabilidad, donde el ELN pues va a posicionarse en zona de frontera, en estados como Apure, para contener un poco la avanzada del gobierno colombiano hacia ellos desde el lado colombiano, pero pues también cualquier tipo de acción de la Guardia Nacional Bolivariana hacia ellos en territorio venezolano. Siempre sabíamos que desde territorio venezolano estas organizaciones terroristas planeaban y lanzaban los ataques contra Colombia, pero ¿qué tanto de mito realidad es que se convirtieron en un frente más de defensa, en una fuerza armada de defensa del chavismo? En efecto, pues diferentes investigaciones han mostrado que el ELN pues cambia su móvil, su razón social, por decirlo de alguna manera, en el territorio venezolano. Se vuelven también un poco un brazo armado de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha habido pues algunos hechos de connivencia, de acuerdos entre la Guardia Nacional y el ELN para controlar territorialmente algunas zonas de conflicto, y también se vuelve un brazo armado a la hora de confrontar otros grupos armados de origen colombiano que también están en territorio venezolano, tales como la Segunda Marquetalia, o grupos como el Estado Mayor Central en el estado Apure, que pues es limítrofe con el departamento de Arauca. Entonces el ELN se ha vuelto funcional para operaciones militares de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, pues esto también ha sido usado por el ELN para crecer militar y territorialmente en territorio venezolano, y de alguna manera, como dice el dicho, pues se les creció el enano en Venezuela, lo cual pues también representa un escenario de riesgo pues para la población de ese país. Doctor Francisco Daza, muchos consideran que el ELN invadió territorios venezolanos y ahora tienen que salir. ¿Usted cree que van a abandonar esos territorios que ellos mismos se apropiaron indebidamente en Venezuela? Es muy difícil que los abandonen, toda vez que pues está este acuerdo con la Guardia Nacional Bolivariana de mantener territorialmente algunas zonas foco de posibles escenarios de disputa con otros grupos organizados de origen colombiano. También está el contexto colombiano de frontera, donde justamente, como lo señalaba, hay unas confrontaciones armadas que el ELN actualmente está teniendo, por un lado en la región del Catatumbo con el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y en el departamento de Arauca con el Frente 10 del Estado Mayor Central. Eso pues además se suma a la posible acción militar del Estado colombiano en la frontera para
contener su avanzada militar y territorial en esta zona del país, por lo cual pues lo más probable y también como lo indicaba es que se adapten y que pasen un poco desapercibidos por un tiempo en territorio venezolano mientras se suspende o se acaba esta avanzada militar del gobierno colombiano en la frontera. Entonces, me parece entenderle que la Guardia venezolana le da protección al ELN y no necesariamente la Guardia venezolana responde a los intereses de Delcy. La Guardia Nacional Bolivariana pues tiene un control sobre pues, la frontera del lado venezolano. Claramente pues tienen un mandato constitucional en Venezuela de responder también a lo que pueda decir Delcy Rodríguez. Sin embargo, pues algunas facciones de la Guardia Nacional pueden tener acuerdos con el ELN. No quiero decir que toda la Guardia Nacional Bolivariana, pero sí pueden haber algunos acuerdos territoriales en diferentes estados limítrofes con Colombia para mantener un pacto de no agresión y de adaptabilidad del ELN en este contexto de presión de Estados Unidos sobre Venezuela y también ahora del gobierno colombiano sobre la frontera colombo-venezolana. Mejor dicho, para ellos es más conveniente quedarse de momento en Venezuela mientras cesan las operaciones militares en Colombia en la zona de frontera. Así es más fácil, puede ser más fácil para ellos, sobre todo por este acuerdo que también derivó de la reunión con Donald Trump de presionar al ELN y pues vemos que está ubicado con el Frente de Guerra Oriental en departamentos como Norte de Santander, Arauca, parte del Cesar, parte de La Guajira, y es una forma de responder a esta presión que puede llegar en estos meses. ¿Qué porcentaje de los alzados en armas del ELN está escondido en Venezuela? Bueno, nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación tenemos un seguimiento al ELN principalmente en territorio colombiano. Vemos que por lo menos en la frontera colombo-venezolana tienen una presencia aproximadamente en 48 municipios, con un grueso de presencia en estos departamentos que señalé anteriormente, Norte de Santander, Arauca. Sin embargo, en Venezuela tienen una presencia consolidada en estados como Táchira y el estado Apure. Nosotros desde el lado colombiano teníamos conocimiento de que pueden haber aproximadamente 1.500 hombres en armas. Sin embargo, pues eso también, el ELN no son solo hombres en armas, ¿no? También son hombres que apoyan a través de sus redes un poco más civiles las operaciones del ELN. Sin embargo, pues es muy difícil hacer un cálculo. Claramente, pues el ELN no solo está en territorio venezolano y en la frontera colombo-venezolana, también tiene una presencia territorial considerable en el occidente de Colombia, en el departamento de Chocó, en el departamento del Cauca, con el Frente de Guerra Occidental. Entonces también es un ELN confederado que pues ahora tiene justamente los focos en el estado, en la frontera colombo-venezolana, por todo lo que está ocurriendo en aquel país en el marco de la captura de Nicolás Maduro. Aquí haga un paréntesis y le pregunto, ¿qué tan real, pues siempre hemos escuchado de la presencia de redes urbanas del ELN, pero qué tan presente pueden estar, qué tan potencialmente peligrosa puede ser esa presencia del ELN en la capital? Bueno, el ELN tiene redes urbanas de apoyo y también, pues, lo que nos ha mostrado la historia reciente del conflicto luego de la firma del acuerdo de paz es que cuando el ELN siente alguna presión de tipo militar por parte del Estado colombiano, pues es un ELN muy reactivo. Hemos visto pues también las diferentes acciones armadas que han adelantado en zonas urbanas, como el ataque a la escuela de cadetes, también lo que se dio en el centro comercial andino hace unos años, pero claramente esto pues debe dejar una nota sobre el escenario de riesgo de alguna presión frente al ELN y cómo pues el ELN puede reaccionar de forma militar y armada, no solo en la frontera, sino también en zonas donde pues tiene una presencia a través de redes urbanas de apoyo. Doctor Francisco Daza, ¿usted no cree que los Estados Unidos no tienen la mira al ELN porque obviamente sus actividades de narcotráfico pues son absolutamente conocidas? ¿Ustedes no creen que es un frente de guerra también o de ataque de los Estados Unidos contra el ELN y esto volvería también, digamos, la frontera un poco una zona más conflictiva y más violenta? Sí, sin lugar a duda, pues lo que derivó también de la reunión entre Petro y Trump tiene el foco en la frontera colombo-venezolana, que no es una frontera que esté pues tranquila en materia de orden público. Por supuesto,
Venezuela ha sido funcional para el desarrollo de economías ilegales vinculadas al narcotráfico principalmente, y pues tenemos ahora en el contexto colombiano y en la frontera, principalmente en el departamento del norte de Santander, pues una crisis humanitaria que se ha extendido por más de un año por cuenta también del conflicto doméstico que hay en Colombia entre el ELN y el Frente 33. Entonces, sin lugar a duda, se vuelve fundamental la acción del Estado en la zona de frontera, pero pues también hay unos escenarios de riesgo de una reacción justamente del ELN en esta zona del país, sobre todo por su asentamiento y poderío militar en el departamento de Norte de Santander y en el departamento de Arauca principalmente. Ya, hemos hablado del ELN, pero ¿qué pasa con las disidencias de las FARC? También se ha mencionado que Iván Márquez encontró refugio allí en Venezuela. Bueno, hay dos disidencias de las FARC en la frontera colombo-venezolana. Por un lado está la Segunda Marquetalia, que se posicionó en su momento en departamentos como Guainía y Bichada, hacia la zona de la Amazonía venezolana. Por otro lado, pues está el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, que se sitúa en el departamento de Arauca, y tenemos a la disidencia de alias Calarcá, representada a través del Frente 33 en el departamento de Norte de Santander. Entonces, son diversas las disidencias que se posicionan en la frontera colombo-venezolana. En su momento se hablaba, claro, de Venezuela como un refugio para la Segunda Marquetalia, comandada por él Iván Márquez, pero también Venezuela se volvió justamente un escenario donde muchos de sus comandantes, como el Zarco Aldinever, entre otros, pues fueron dados de baja, ¿no? Está este hito también para la Segunda Marquetalia, de la dada de baja de algunos de sus comandantes principales, alias Romaña, alias El Paisa, alias el Zarco Aldinever, y pues es muy confuso ahora cuál va a ser el rol de la Segunda Marquetalia. Es una Segunda Marquetalia que está muy debilitada militarmente, pero que continúa adelantando, y según sabemos, acciones vinculadas a economías ilegales en esta zona de la Amazonía venezolana, principalmente en minería ilegal de oro y coltán. Entonces, pues también es una Segunda Marquetalia que está activa, pero no tanto como lo es el ELN ahora en territorio venezolano. 8 de la mañana, 15 minutos. Doctor Francisco Daza, gracias por haber estado con nosotros en este domingo. Gracias, Alejandro. Un saludo para todas y todos.